¿Puedo tocar por comida? La voz tímida de una niña de 12 años resonó por el vestíbulo del Hotel Continental, cortando las elegantes conversaciones como una navaja afilada. La gente dejó de hablar, girándose para mirar a la pequeña niña negra que se atrevió a interrumpir la fiesta de cóctel benéfica más exclusiva de la ciudad. Amelia Washington se quedó parada en la entrada del salón principal, sus ojos grandes y llenos de esperanza fijos en el piano de cola Steinway, que brillaba bajo las arañas de cristal. Su ropa sencilla y un poco holgada contrastaba marcadamente con los vestidos de diseñador y los trajes a medida que la rodeaban. Abrazaba una mochila desgastada contra su pecho como si fuera un escudo protector. ¿Cómo entró esa niña aquí?, susurró una mujer de cabello platinado, agarrando fuertemente su copa de champán. ¿Dónde está seguridad? El evento era una gala para recaudar fondos para jóvenes desfavorecidos. Una ironía que no se le escapó a Amelia, quien había pasado la última semana durmiendo en diferentes refugios. Se había enterado del evento cuando pasó por la entrada del hotel más temprano, y algo dentro de ella la impulsó a tratar de entrar. Victoria Sterling, la organizadora del evento y heredera de una fortuna familiar, se acercó con pasos medidos. A los 45 años, personificaba la élite social de la ciudad, educada, refinada y completamente convencida de su superioridad moral. «Querida», le dijo con una sonrisa condescendiente, «este no es lugar para ti, hay un McDonald's a 2 cuadras de aquí». «Solo quería tocar», repitió Amelia, su voz ganando una firmeza inesperada. «Solo una canción a cambio de un plato de comida». Las risas comenzaron a ondular por la multitud. «Piensa que puede tocar el piano», se burló un hombre con traje azul marino. «Probablemente ni siquiera sabe cuál tecla es do». «Es tierno lo imaginativos que son estos niños», añadió otra mujer, sacudiendo la cabeza con lástima fingida. «Ven una película y piensan que pueden hacer cualquier cosa». Pero Amelia no bajó la mirada. Había algo en su postura, una dignidad silenciosa, una confianza silenciosa, que parecía fuera de lugar en una niña de su situación, como si supiera algo de lo que todos los demás ahí estaban completamente inconscientes. El doctor Robert Chin, un pianista renombrado y uno de los jueces de competencias nacionales, observaba la escena desde el fondo del salón. Había notado cómo los ojos de la niña se fijaron en el piano con una reverencia que rara vez veía, incluso en estudiantes avanzados. Había reconocimiento ahí, familiaridad. «Victoria», se acercó el doctor Chin. «Tal vez deberíamos dejarla tocar. Después de todo, estamos aquí para ayudar a jóvenes talentosos, ¿no es así?» Victoria se rió, un sonido cristalino y cruel. «Robert, por favor, mírala. Los niños como esta no tienen acceso a educación musical. Es imposible». Lo que ninguno de ellos sabía era que Amelia había crecido durante los primeros 8 años de su vida en un hogar donde la música era tan esencial como respirar. Su abuela, una pianista clásica que nunca logró el reconocimiento que merecía por el color de su piel, había sido su primera y única maestra. Cuando su abuela murió y Amelia terminó en el sistema de cuidado adoptivo, cargó con ella no solo el dolor de la pérdida, sino un talento que ni ella misma entendía completamente. Mientras todos la miraban con desdén, Amelia se mantuvo firme como alguien que había resistido tormentas mucho peores y había aprendido a encontrar fortaleza en su propia vulnerabilidad. Sus dedos se movían inconscientemente como si tocara una melodía invisible, un hábito que había desarrollado para calmarse en los momentos más difíciles. Si estás disfrutando esta historia de superación y justicia, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo una simple pregunta inocente estaba a punto de silenciar un salón lleno de prejuicios y revelar un talento que redefiniría todo lo que esas personas pensaban que sabían sobre el potencial humano. Victoria Sterling se cruzó de brazos y se rió teatralmente como si hubiera escuchado el chiste más absurdo del mundo. «Muy bien, querida», dijo, su voz goteando con descendencia. «Ya que insistes tanto, hagamos un pequeño trato. Puedes tocar, pero con algunas condiciones». La multitud se acercó más, oliendo el aroma de un espectáculo cruel a punto de desarrollarse.
Victoria adoraba ser el centro de atención, especialmente cuando podía demostrar su superioridad moral frente a otros miembros de la alta sociedad. Primera condición, anunció Victoria, levantando un dedo perfectamente arreglado. Tocarás solo una canción, y nosotros elegiremos cuál. Segunda condición, si logra tocar decentemente, yo personalmente pagaré por una cena completa, pero, hizo una pausa dramática. Cuando falle miserablemente, como sabemos que lo hará, se irá de aquí inmediatamente y nunca más molestará a gente respetable. ¡Qué cruel!, susurró una mujer mayor al fondo del grupo. Pero su voz se ahogó con las risas aprobatorias de los otros invitados. Amelia permaneció inmóvil, sus ojos fijos en el piano. Algo estaba pasando en su mente, recuerdos mezclándose con el presente. Casi podía escuchar la voz suave de su abuela Betty. Cuando la gente trate de menospreciarte, deja que la música hable por ti, mi querida. La música no miente y no conoce prejuicios. Acepto, dijo Amelia simplemente, su voz clara y firme. El doctor Chin observaba, fascinado. Había algo sobre la postura de la niña, la forma en que miraba el instrumento, que lo intrigaba profundamente. En 30 años evaluando pianistas, había desarrollado un instinto para reconocer el verdadero talento. Y algo sobre esta niña hacía cosquillear sus sentidos expertos. Perfecto. Victoria aplaudió. Ahora la música. Miró alrededor, buscando la opción más difícil y humillante posible. Sus ojos se posaron en James Morrison, un pianista mediocre que tocaba en bares locales. James, querido, ¿qué sería una pieza adecuada para nuestra joven artista? James sonrió maliciosamente. ¿Qué tal Für Elise de Beethoven? Todo el que se ha sentado al piano al menos una vez en su vida trata de tocar esa pieza. Si realmente sabe algo, debería poder hacerlo. La elección provocó risas de la multitud. Für Elise era considerada una pieza para principiantes entre los legos, pero tocarla perfectamente requería técnica refinada y años de práctica. Era la trampa perfecta. Si Amelia conocía solo lo básico, trataría de tocar y fallaría desastrosamente. Si no sabía nada, ni siquiera podría empezar. Excelente elección, aplaudió Victoria. Una canción que cualquier niño que haya tenido una lección de piano conoce. No hay excusas para el fracaso. Amelia asintió y caminó hacia el piano. Cada paso parecía cargado de una determinación silenciosa que hizo que algunas personas al fondo del salón se sintieran inexplicablemente incómodas. Había algo mal con esa escena. Una niña de 12 años no debería cargar tal dignidad frente a tal humillación. Cuando se sentó en el banco del piano, ajustándolo a la altura perfecta con movimientos precisos y familiares, el doctor Chin sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Esos no eran los movimientos de una principiante. Mira eso, se burló Victoria a los invitados más cercanos a ella. Ni siquiera sabe cómo sentarse apropiadamente en el banco. Probablemente nunca ha visto un piano real en su vida, pero el doctor Chin había notado exactamente lo opuesto. El ajuste del banco, la postura erguida, la forma en que las manos de Amelia se suspendían sobre las teclas, en una posición clásica perfecta. Estos eran detalles que tomaban años dominar. Los recuerdos inundaron la mente de Amelia como una ola. Su abuela, su madre, Betty Washington, había sido una de las primeras pianistas negras en tratar de entrar al conservatorio de la ciudad en los años 60. Su talento era innegable, pero las puertas permanecieron cerradas debido al prejuicio de la época. Betty canalizó su pasión enseñando a niños de la comunidad en su pequeño hogar, transformando su viejo piano vertical en un portal al mundo de la música clásica. La música es un lenguaje universal, Amelia. Betty solía decir mientras guiaba los deditos de su nieta sobre las teclas. Cuando tocas desde el corazón, la gente escucha con su alma, no con sus ojos. Amelia había pasado incontables horas en ese piano, absorbiendo no solo técnica, sino el profundo entendimiento musical que solo un verdadero maestro puede impartir. Cuando Betty murió, y Amelia fue separada de todo lo que conocía, la música siguió siendo su única compañera constante,
tocada en pianos imaginarios durante noches solitarias en refugios. «Estamos esperando», dijo Victoria, tamborileando sus dedos impacientes. «¿O te has rendido antes de siquiera intentarlo?» Amelia respiró profundamente y puso sus manos en las teclas. El toque fue como electricidad. Después de meses sin tocar un instrumento real, sentir las teclas bajo sus dedos era como redescubrir una parte perdida de su alma. La primera nota resonó por el salón con una pureza cristalina que hizo que varias personas levantaran la vista sorprendidas. No era el sonido vacilante y amateur que habían esperado. Era una nota tocada con la confianza de alguien que conoce cada matiz del instrumento íntimamente. El Dr. Chin se acercó discretamente, su curiosidad profesional completamente despertada. Esa primera nota había sido tocada con técnica impecable, ataque preciso, sustain perfecto, timbre controlado. Estos eran detalles que solo años de entrenamiento serio podían producir. «Coincidencia», murmuró Victoria, pero su voz había perdido algo de su confianza anterior. Amelia comenzó la melodía principal de Furelise, y cada nota que fluía de sus manos era como un pequeño milagro. No había vacilación, no había error técnico. La música emergía naturalmente, como si ella y el piano fueran parte de un solo organismo. Pero había algo más, una madurez emocional en la interpretación que dejó al Dr. Chin completamente atónito. La forma en que fraseaba los pasajes melódicos, cómo controlaba las dinámicas, cómo permitía que el silencio entre las notas hablara tanto como la música misma. Era el trabajo de un artista maduro, no de una niña sin entrenamiento. El salón había caído completamente silencioso. Las copas de champán permanecían inmóviles en las manos de los invitados. La conversación cesó. Incluso los meseros dejaron de moverse. Todos estaban hipnotizados por esa pequeña figura en el piano, creando música de belleza inesperada y deslumbrante. Victoria sintió una inquietud creciente en su estómago. Esto no estaba yendo según el plan. La humillación pública que había orquestado se estaba convirtiendo en algo completamente diferente, algo que estaba totalmente fuera de su control. Mientras Amelia tocaba, perdida en la música que fluía a través de ella como una fuerza de la naturaleza, una sola pregunta resonaba en las mentes de todos los presentes. ¿Quién era realmente esta niña? ¿Y qué secretos estaba a punto de revelar su música? Mientras Amelia navegaba los pasajes más complejos de Furelise, el Dr. Chin sintió su corazón acelerarse. 40 años evaluando talento musical habían afinado sus instintos, y lo que estaba presenciando desafiaba toda lógica. La técnica de la niña no era solo competente, era extraordinaria. El pasaje de arpegios descendentes, que tropezaba incluso a estudiantes avanzados, fluyó de sus dedos como agua cristalina. Cada nota tenía peso y propósito. Cada pausa respiraba con musicalidad madura. El Dr. Chin observó fascinado mientras ella controlaba el pedal de sustain con la precisión de una pianista profesional de concierto. «Esto es imposible», murmuró para sí mismo, acercándose aún más al piano. Victoria, sintiendo el cambio en la atmósfera, sintió las primeras alarmas sonar en su mente. Las conversaciones habían cesado completamente, incluso los meseros habían dejado de servir, hipnotizados por la música que transformaba el salón en una sala de conciertos improvisada. «Debe haber memorizado esta canción de algún video de YouTube», dijo Victoria, lo suficientemente fuerte para que otros escucharan, tratando desesperadamente de recuperar el control de la narrativa. Los niños de hoy en día copian cualquier cosa del Internet. Pero su explicación sonaba cada vez más débil. Lo que Amelia estaba haciendo trascendía la imitación. Era interpretación pura, cargada de un entendimiento emocional que solo venía con años de estudio serio y, más importante, experiencia. Había presenciado incontables prodigios en su carrera, desde niños de 5 años tocando Mozart, hasta adolescentes dominando Rachmaninoff. Pero rara vez había visto tal combinación de técnica impecable y madurez musical en alguien tan joven, especialmente en circunstancias tan improbables.
Amelia llegó al clímax de la pieza, donde la melodía principal regresa con fuerza renovada después de los pasajes virtuosos. Sus manos danzaron por las teclas con una familiaridad que revelaba cientos, tal vez miles de horas de práctica dedicada. Era imposible fingir ese nivel de intimidad con el instrumento. Los recuerdos fluyeron a través de la música como un río subterráneo. Amelia podía escuchar la voz de su abuela Betty resonando a través de los años. La música no se trata de tocar las notas correctas, mi querida. Se trata de contar una historia que solo tú puedes contar. Betty Washington había sido más que una maestra. Era una visionaria que veía el futuro a través de los deditos de su nieta. Nacida en 1940, creció en una época cuando las pianistas negras eran sistemáticamente excluidas de conservatorios prestigiosos y salas de concierto. Su respuesta fue convertir su propio hogar en un templo musical, donde los niños de la comunidad descubrieron que la música clásica también les pertenecía. El mundo tratará de decirte que ciertas cosas no son para gente como nosotros, Betty solía decir mientras ajustaba la postura de Amelia en el banco del piano. Pero la música no conoce color, no conoce pobreza, no conoce límites, solo conoce la verdad. Durante 8 años benditos, Amelia absorbió no solo técnica sino filosofía musical. Betty le enseñó que cada compositor tenía un lenguaje único. Chopin hablaba de añoranza, Beethoven de lucha y triunfo, Mozart de cristal y alegría. Más importante, aprendió que su propia voz musical era igualmente valiosa. Cuando Betty murió súbitamente de un ataque al corazón, Amelia no solo perdió a su abuela, perdió su mundo. El sistema de cuidado adoptivo la separó de la música, del piano, de todo lo que daba significado a su existencia. Por 4 años, cargó melodías solo en su mente, tocando teclados imaginarios en los dormitorios fríos de refugios. Pero ahora, en este momento surrealista en el Hotel Continental, todo regresó. Cada lección, cada corrección gentil, cada palabra de aliento de Betty fluyó a través de sus manos como si nunca hubiera pasado tiempo. El doctor Chin observó con asombro mientras Amelia tocaba la coda final de la pieza. La forma en que controlaba las dinámicas, empezando pianísimo y construyendo hasta un forte majestuoso antes de regresar al susurro delicado del comienzo, revelaba un entendimiento musical que tomaba décadas desarrollar. «Por favor, dime que tú también estás viendo esto», le susurró a su colega a su lado, un profesor de piano en la universidad local. «Esta niña no solo es talentosa, es un fenómeno». Victoria Sterling sintió el suelo moverse bajo sus pies. Su estrategia cuidadosamente orquestada para humillar a una niña vulnerable se estaba convirtiendo en exactamente lo opuesto de lo que había planeado. En lugar de confirmar sus prejuicios, Amelia estaba forzando a todos a cuestionar sus suposiciones más básicas sobre clase, raza y mérito. «Tiene que ser un truco», murmuró Victoria a sus amigas más cercanas. «Nadie aprende piano así de la nada. Debe haber tenido lecciones privadas caras escondidas en algún lado». Pero incluso mientras hablaba, Victoria sabía que sus palabras sonaban cada vez más desesperadas. La niña frente a ella estaba demostrando un nivel de excelencia que el dinero solo no podía comprar. Estaba tocando con alma, con historia vivida, con una profundidad que venía de lugares a los que el privilegio nunca podría llegar. Amelia tocó los acordes finales de Für Elise con una delicadeza que hizo que varias personas en la audiencia contuvieran la respiración. Cuando el último eco murió en el silencio absoluto del salón, mantuvo sus manos suspendidas sobre las teclas por un momento, como si fuera reacia a romper la conexión mágica entre ella y el instrumento. Luego lentamente se volteó en el banco para enfrentar a la multitud silenciosa. No quedaba rastro de la niña tímida que había rogado por comida. En su lugar se sentaba una joven artista que acababa de reclamar su lugar en el mundo a través del lenguaje universal de la música. El Dr. Chin fue el primero en romper el silencio, sus manos uniéndose en un aplauso respetuoso que resonó por el salón como trueno distante. Gradualmente, otros se unieron hasta que el Hotel Continental vibró con aclamación genuina. Victoria miró alrededor en pánico creciente.
Su intento de humillación pública se había convertido en una celebración del talento que había tratado de negar. Peor aún, podía ver en los ojos de los otros invitados una pregunta que la perseguía. Si estaban tan equivocados sobre esta niña, ¿sobre qué más estaban equivocados? Amelia permaneció sentada calmadamente, permitiendo que el aplauso la bañara como lluvia después de una larga sequía. Pero detrás de sus ojos algo se estaba formando. No arrogancia, sino un entendimiento creciente de su propio poder. Había probado su punto, pero esto era solo el comienzo. El doctor Chin se acercó al piano, su expresión una mezcla de admiración y curiosidad profesional. «Niña», dijo suavemente, «¿puedo preguntar dónde estudiaste? Tu maestra debe ser extraordinaria». Amelia lo miró directamente a los ojos, y por un momento permitió que todo el dolor de los últimos 4 años se mostrara en sus ojos. «Mi abuela me enseñó», respondió simplemente. «Dijo que la música era lo único que nadie podía quitarme». La respuesta golpeó al doctor Chin como un rayo. Una abuela, no un conservatorio caro. Amor familiar, no privilegio comprado. Talento cultivado en casa, no en instituciones élite. Todo lo que creía sobre cómo se creaba la excelencia musical estaba siendo desafiado por una niña de 12 años que acababa de redefinir sus expectativas de grandeza. Mientras el salón aún resonaba con admiración reluctante, Amelia sabía que había cruzado la línea. Ya no podía pretender ser solo una niña perdida rogando por comida. Su música había revelado demasiado, había prometido demasiado. Ahora, con todos los ojos sobre ella y la expectativa colgando en el aire como perfume espeso, tenía que decidir qué tan lejos estaba dispuesta a llevar esa revelación y si estaba lista para mostrarle a esta gente privilegiada lo que una niña sin valor realmente podía hacer cuando la música hablaba a través de su alma con la fuerza de generaciones de sueños negados. El doctor Chin se acercó al piano con pasos cuidadosos, como si se acercara a algo sagrado. «Señorita», dijo, su voz temblando ligeramente, «necesito hacerte una pregunta muy importante. ¿Cuál es tu nombre completo?» «Amelia Washington», respondió, manteniendo la misma calma que había mostrado durante toda la tarde. El nombre golpeó al doctor Chin como un rayo. Sus ojos se agrandaron y dio un paso atrás. «Washington, Betty Washington. ¿Eres la nieta de Betty Washington?» Amelia asintió silenciosamente y el doctor Chin se cubrió la cara con las manos. «Dios mío», murmuró. «Betty Washington fue una de las más grandes pianistas que este país haya producido jamás. Debería haber tocado en los mejores conservatorios del mundo, pero...» Su voz se quebró, cargada de dolor ancestral. Victoria observaba el intercambio con inquietud creciente. «Robert, ¿de qué estás hablando? ¿Quién es Betty Washington?» El doctor Chin se volteó hacia ella con una expresión que mezclaba incredulidad y disgusto. «Victoria, Betty Washington era una leyenda en la comunidad musical, una virtuosa que fue sistemáticamente excluida de conservatorios y salas de concierto por su color. Se convirtió en una de las maestras privadas más respetadas del país, entrenando docenas de músicos profesionales. La multitud murmuró, algunos reconociendo el nombre de sus propias experiencias musicales. Betty Washington era susurrada en círculos musicales como una maestra que podía transformar cualquier estudiante dedicado en un artista excepcional. «Pero eso fue hace décadas», dijo Victoria, su voz sonando cada vez más defensiva. «Y aunque esa historia sea cierta, no cambia el hecho de que es una indigente rogando por dinero en un evento privado». Fue entonces que Amelia se levantó del banco del piano. Por primera vez esa noche, permitió que su verdadera personalidad emergiera completamente. La postura sumisa desapareció, reemplazada por una dignidad inquebrantable que hizo que varias personas en el salón retrocedieran inconscientemente. «Señorita Sterling», dijo Amelia, su voz clara y firme. «Tiene razón sobre una cosa. No debería estar aquí esta noche». Hizo una pausa, dejando que el silencio se asentara. «Debería estar en Carnegie Hall en Nueva York, donde tengo un recital programado para la próxima semana». Un silencio mortal cayó sobre el salón.
Victoria sintió el piso moverse bajo sus pies. Mi nombre es Amelia Washington, continuó. Y soy la pianista clásica más joven jamás aceptada en el programa de jóvenes artistas de la escuela Juilliard. También soy la actual campeona nacional de piano clásico para menores de 15 años. Hizo una pausa otra vez, permitiendo que la información se asimilara. La razón por la que estoy aquí esta noche no es porque necesite comida o dinero. El doctor Chin observó fascinado las piezas del rompecabezas cayendo en su lugar en su mente. El documental, murmuró. Estás haciendo el documental. Amelia asintió. Exacto. Estoy colaborando con PBS en un documental sobre prejuicio y acceso a las artes. Mi productor sugirió que asistiera a eventos benéficos para educación artística disfrazada como una joven sin recursos para documentar cómo la gente privilegiada realmente trata a aquellos que consideran inferiores. La revelación cayó sobre el salón como una bomba. Victoria sintió toda la sangre drenar de su cara. Tú nos estás filmando. Cámaras ocultas, confirmó Amelia calmadamente. Audio y video de alta definición. Todo lo que pasó aquí esta noche ha sido documentado para transmisión nacional. Victoria miró alrededor desesperadamente, buscando cámaras, cualquier señal de que esto fuera una broma cruel. Eso es ilegal. No puedes filmarnos sin consentimiento. Actualmente, intervino el doctor Chen, su voz cargada de satisfacción oscura. Firmaron liberaciones de imagen cuando entraron. Está escrito bastante claramente en el boleto que este evento podría ser filmado para propósitos documentales. Sonrió sombríamente. Estoy seguro de que nadie leyó la letra pequeña. La multitud comenzó a agitarse. Gente susurrando frenéticamente entre sí. Algunos ya alcanzando sus teléfonos para revisar su boleto. El pánico era palpable. La primera parte del documental, continuó Amelia, ignorando el caos creciente, se enfocará en cómo el talento y potencial son pasados por alto cuando vienen empaquetados en apariencias que desafían las expectativas privilegiadas. La segunda parte mostrará cómo la gente que dice ser defensora de las artes reacciona cuando se enfrenta con arte real viniendo de fuentes inesperadas. Simplemente documenté sus verdaderas personalidades cuando pensaron que no habría consecuencias. El doctor Chin se acercó a Amelia con profundo respeto. ¿Puedo preguntar qué planeas hacer con esta grabación? El documental se transmitirá nacionalmente el próximo mes, explicó Amelia. Pero también he creado un canal de YouTube donde publico versiones más cortas de estos experimentos sociales. Mi último video, filmado en un evento similar en Boston, actualmente tiene 2,5 millones de vistas, especialmente cuando viene de gente que pretende ser virtuosa mientras practica los mismos prejuicios que dice combatir. La multitud observó con horror mientras Victoria enfrentaba la realidad de su situación. En cuestión de días, su crueldad sería vista por millones de personas. Su nombre estaría para siempre asociado con el tipo de prejuicio y elitismo que había demostrado tan claramente. Señora Sterling, dijo Amelia, dirigiéndose directamente a la organizadora del evento. Ha pasado toda esta noche diciéndome que gente como yo no merece estar en lugares como este. Que no tenemos valor, talento o derecho a participar en la alta cultura. Su voz ganó una fuerza que silenció todo el salón. Mañana, todo el mundo verá exactamente qué tipo de persona realmente es. Victoria trató de hablar, pero las palabras no salían. La magnitud de su humillación pública inminente era simplemente demasiado grande para procesar. El doctor Chin miró alrededor del salón, viendo el pánico en las caras de los otros invitados. ¿Cuántos otros eventos has filmado? Este es el número 12, respondió Amelia. Y siempre es lo mismo. Gente que dice valorar el arte y la educación, pero que inmediatamente juzga y descarta el talento basándose únicamente en las apariencias. Se volteó para enfrentar a Victoria una última vez. La diferencia entre usted y yo, señora Sterling, es que cuando realmente estuve sin hogar por algunos meses después de la muerte de mi abuela, aprendí que la dignidad no viene de el dinero o estatus. Viene de cómo tratamos a otros seres humanos cuando pensamos que nadie está mirando. El silencio en el salón era ensordecedor.
Cada persona presente sabía que sus palabras y acciones esa noche serían juzgadas por millones de extraños, y la mayoría sabía que no había posible defensa para lo que habían demostrado. Mientras Amelia discretamente recogía un pequeño dispositivo de grabación escondido en su mochila, una pregunta colgaba en el aire pesado del Hotel Continental. ¿Cuántas otras personas privilegiadas y prejuiciosas habían descubierto demasiado tarde que la joven mujer que habían despreciado tenía el poder de revelar su verdadera naturaleza a todo el mundo? 6 meses después, Victoria Sterling observó desde la ventana de su pequeño apartamento mientras la limusina se detuvo frente al Carnegie Hall. Amelia Washington, ahora vistiendo un elegante vestido de concierto, saludó a los fanáticos antes de entrar al teatro, donde haría su debut como la solista más joven de la temporada. El documental Caras de la Discriminación se había vuelto viral, acumulando más de 15 millones de visualizaciones solo en YouTube. Victoria se había convertido en el símbolo nacional de la hipocresía elitista, perdiendo no solo su posición en todas las organizaciones benéficas, sino también el respeto de la alta sociedad que tanto valoraba. Ex organizadora de eventos benéficos expuesta como prejuiciosa en documental viral, leyeron los titulares en periódicos locales por semanas. Su compañía de eventos de lujo perdió todos sus clientes importantes y ahora trabajaba como asistente en un pequeño bufete de abogados, tratando de reconstruir una reputación que tal vez nunca se recuperaría completamente. Mientras tanto, el Dr. Chin se había convertido en el mentor oficial de Amelia, ayudándola a navegar el mundo de la música clásica profesional. El Hotel Continental albergó, enezado por la exposición pública, creó un programa de becas para jóvenes músicos desfavorecidos, nombrando a Amelia como su embajadora oficial. La música no conoce color, clase social o códigos postales, dijo Amelia en su primera entrevista nacional después del incidente. Solo conoce la verdad y la pasión, y cuando tienes ambas, ninguna barrera puede detenerte. El impacto del documental trascendió el entretenimiento. Escuelas de música por todo el país empezaron programas de alcance comunitario. Los conservatorios revisaron sus procesos de admisión. Y cientos de jóvenes talentosos de comunidades desfavorecidas recibieron oportunidades que previamente les habían sido negadas. Victoria, observando a Amelia triunfar donde ella misma había tratado de humillarla, finalmente entendió la lección más dolorosa de su vida. La dignidad y el talento no se pueden comprar con dinero, heredar con apellidos, y definitivamente no se pueden medir por el color de la piel o la dirección de donde uno viene. La mejor venganza de Amelia no fue destruir a Victoria. Fue probar que la verdadera grandeza trasciende el prejuicio y que a veces aquellos de quienes menos esperamos cargan los dones más extraordinarios. Si esta historia de superación tocó tu corazón, suscríbete al canal para más historias inspiradoras que muestran cómo la verdadera excelencia siempre encuentra su camino, sin importar los obstáculos que traten de bloquearla.